toca grabar. No, perfecto, ya está. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos los participantes. Les damos una cordial bienvenida a esta edición del MoodConf 2020. Para empezar, queremos solicitar que todos los participantes procuren no utilizar ningún otro dispositivo con acceso a Internet durante la sesión a efecto de evitar problemas de conexión. Y segundo, que tengan su micrófono en silencio excepto cuando les corresponda hablar. De igual manera, quiero recalcar que entre las conductas prohibidas están, primero, el uso de Internet y o teléfonos celulares o medios de comunicación con cualquier persona. Y segundo, faltar a la formalidad y al respeto debido tanto al equipo contrario como a los miembros del jurado. De igual manera, procedo a explicar la dinámica a seguir. Se les dará 20 minutos al equipo que representa a la autoridad investigadora para plantear su caso para imputar una probable responsabilidad. De igual manera, el equipo que representa a la defensa contará con 20 minutos para plantear su defensa a partir de los elementos del caso que permitan acreditar que no existe una conducta anticompetitiva. Posteriormente, la autoridad investigadora y la defensa, en ese orden, contarán con 5 minutos para ejercer su derecho de réplica. Y finalmente, la autoridad investigadora y la defensa, en ese orden, contarán con 5 minutos para formular sus conclusiones. Después de esto, el jurado tendrá de 5 a 7 minutos para formular preguntas. De igual manera, como ya lo habrán notado, la sesión se está grabando y quisiera indicar que esto es para fines del concurso, perdón. También invito a todos los participantes que prendan sus cámaras, a no ser que tengan un problema técnico que al apagarlo se pueda solucionar. Sin más por el momento, quisiera dar inicio a la audiencia, dando la palabra al equipo de la autoridad investigadora. Equipo, su tiempo empieza ahora. Buenas tardes, honorables jueces. Nosotros representamos a la autoridad investigadora y del expediente sobre Yajagas y la familia Millán, las gasolineras Millán, y en el que se le acusa a Yajagas de cometer prácticas monopólicas relativas. Para entender el contexto de este caso, principalmente tenemos que entender la reforma que tomó lugar en el 2015. Esta reforma energética se consiste en reformar la Constitución para permitir la inversión extranjera en materia de hidrocarburos. Las decisiones levantadas permitieron la importación y comercialización de nuevos mayoristas en el mercado de Yajalón. El propósito de dicha reforma fue crear la existencia de un mercado competitivo de mayoreo de gasolina que se caracterice por la libre importación y libre comercialización. ¿Se quitó ahí la presentación? Sí, gracias. Y la libre comercialización, así como un abastecimiento eficiente que tenga como consecuencia la existencia de seguridad energética. Esta reforma tuvo como consecuencia, al levantarse las restricciones en el mercado, que entraron Petro International y Arab Petrol Company al mercado de mayoreo de gasolina. Bueno, ya planteada la reforma, procede a explicar los hechos. Primeramente, en el 2012 se pactó un convenio modificatorio, o sea, se recombinó otra vez el contrato que tenía en las gasolineras Millán y Yajagas. Este contrato tenía una cláusula de exclusividad y una cláusula de renovación automática a solo criterio de Yajagas. O sea, que si Yajagas consideraba unilateralmente que se cumplía, que Gasolineras Millán estaba cumpliendo con el contrato, ese se reanudaba, se renovaba automáticamente por otros 8 años. Al reformarse la ley vigente y que entraran nuevos competidores al mercado, Yajagas empezó su nuevo plan comercial titulado como Yajagas Green, en el que se ofrecían descuentos por lealtad
en cambio de exclusividad a las nuevas compañías minoristas de gasolina. Al solicitársele a Gasolineras Millán, al Gasolineras Millán solicitarle a Yajagas que se le aplicaran los mismos descuentos que se le estaban aplicando a los dos minoristas, Yajagas se negó, fundamentando su decisión en que ya tenían un contrato establecido. Esto fue lo que provocó que se denunciara a Yajagas y que empezara la investigación. Entonces, ¿de qué prácticas monopólicas relativas se le está acusando a Yajagas? Primeramente, de proveeduría exclusiva, de descuentos conducentes a la exclusividad y de discriminación de precios. La práctica monopólica relativa se acredita con 3 elementos. El elemento número 1 es la materialización de una de las conductas del artículo 56 por parte del agente económico. Que exista un poder sustancial en el mercado relevante por parte del agente económico y que la conducta del agente económico investigado tenga como objeto o efecto desplazar indebidamente a otros competidores. Bueno, para continuar, primeramente debemos evaluar y analizar lo que viene siendo el mercado relevante para darle robustez a nuestro análisis. El mercado relevante, pues, sirve ya que nos permite analizar el poder de mercado y sus efectos. En este caso, establece los límites los cuales el poder de mercado es ejercido. De acuerdo con el artículo 58 que estoy citando de la Ley Federal de Competencia Económica, para que se pueda considerar un mercado relevante debe cumplir con los siguientes puntos. La posibilidad de sustituir el bien o el servicio, los costos de distribución del mismo, los costos y probabilidades de los usuarios para acudir a otros mercados para obtener ese bien o servicio, y alguna restricción normativa, ya sea local, estatal o federal. En este caso, nos dimos la tarea de hacer un análisis sobre los diferentes puntos que marca el dictamen económico para el caso de Yajagas, y llegamos a la conclusión de que el mercado relevante, como lo marca la Comisión de Competencia Económica, podemos definirlo en un producto y un área geográfica, el cual son combustibles, importación y distribución al mayoreo en la región norte de Yajalón. En la parte de productos, si quieres, por favor, dale para atrás tantito. En la parte del producto vemos que los combustibles, en este caso alto octanaje, bajo octanaje y el etanol, son combustibles que nosotros estamos manejando como sustituibles, debido a que no son sustituibles por parte de la demanda, sino por parte de la oferta, ya que se comercializan en el mercado mayorista. La importación dentro del mercado pues incluye también un alto costo, el cual eso inhabilita y reduce las probabilidades de que los consumidores y usuarios puedan acudir, o sea, los usuarios del mercado mayorista puedan acudir a otros mercados para hacerse de los productos. Y en términos del área geográfica, nos vamos a concentrar en la región norte de Yajalón, debido a dos factores importantes. El primero es que, de acuerdo al dictamen económico, después de la apertura comercial, después de la reforma energética, los índices o, digamos, la competencia en la región norte no ha sido tan relevante, o no se ha visto mejoras en términos de competencia como en la región sur. Y también de que hay una división importante a mencionar, tanto en la región norte como en la región sur, donde se imposibilita el comercio entre ambas regiones. Por lo tanto, en este caso nos vamos a enfocar en la región norte. ¿Le pueden la siguiente, por favor? Ya una vez que tenemos el mercado relevante ya definido, pues bueno, ahora toca definir el poder sustancial de mercado. De acuerdo al artículo 59 de la Ley Federal de Competencia Económica, podemos definir el poder sustancial de mercado en base a los siguientes criterios: participación de mercado y posibilidad de fijar precios, las barreras de entrada del mismo mercado, la existencia de competidores y su poder de mercado, y la accesibilidad de los agentes y competidores a fuentes de insumo. La siguiente, por favor. En este caso, para resumir un poco las métricas utilizadas para nuestro análisis, vamos a basarnos en estas dos.
que viene siendo la participación del mercado, y el índice HHI, que mide la concentración de un mercado en base a los agentes económicos del mercado, o bueno, en base a los proveedores y competidores del mercado. Como vemos, el índice, antes de la reforma, pues el índice es un índice de 10 puntos, el cual maneja que un 10% significa que solamente hay un competidor. Antes de la reforma, por decreto gubernamental, pues solamente se proveía un solo competidor. Sin embargo, una vez después de la reforma, ya que se abre el mercado a diferentes competidores, pues en Yajagás Norte vemos que en un principio el índice disminuyó. Sin embargo, después de que se dieron los descuentos, la implementación de los descuentos por parte de Yajagás a los nuevos franquiciatarios, el índice aumenta, lo que nos da lo que nos ayuda lo que nos da pistas de que esta política implementada por parte de Yajagás pues llevó a un aumento en la concentración y una disminución en la competencia económica. Otro punto importante a mencionar es que en el último periodo con el que se tuvo los datos de Yajagás en 2018, la participación de mercado fue de un 85.10%, el cual es una alta participación de Yajagás en el mercado, dejando solamente menos del 15% de sus competidores. En temas de costo de distribución, como se mencionó en Yajagás Norte, pues los costos de distribución en el área son costos altos debido a la misma naturaleza, el cual, a diferencia del sur, que es por ductos, en el norte se usa un transporte mucho más, con costos más elevados. Y la probabilidad, pues bueno, en el mercado mayorista de que una persona acuda a otros mercados, pues bueno, ya se estableció que dado que la restricción, la restricción natural que se tiene dada la división en el mercado norte y el mercado sur, pues bueno, no hay una restricción, una alta probabilidad de que ocurra de que se puedan llevar a otras personas, a otros mercados. Y como barreras de entrada, pues tenemos la alta inversión que esto requiere, de la misma manera que retirar la inversión en el caso que se quieran ir del mercado, pues no tampoco se puede dar. Y bueno, pues eso nos lleva a sustentar que en este caso Yajagás tiene un poder sustancial de mercado. Ya el que sigue. Ahora, enfocándonos un poquito en los artículos que se violan o los artículos que nos vamos a basar, el primero es el artículo 56, la fracción cuarta de la Ley Federal de Competencia Económica. Es la que nos explica sobre la exclusividad en proveeduría. Dentro de la 9ª cláusula del modelo de contratos de franquicias Yajagás Green, se menciona, cito, automáticamente por periodos iguales en la medida en que el franquiciatario haya cumplido a juicio del franquiciante con todas y cada una de las obligaciones previstas en el presente contrato. Esto manifiesta una condición de proveeduría exclusiva de Yajagás por promedios significativos de 8 años, sin la posibilidad de contratar a un competidor de Yajagás. Esto impide a nuevos participantes en el mercado mayorista a entrar en el mercado. Y nosotros, basándonos en el expediente D012-2010, la resolución dictada de esta misma fue que los contratos deben de ser de corta duración con costos razonables de salida y mantener la libertad de recontratar con el proveedor que ofrezca las mejores condiciones de proveeduría, descartar el riesgo de que la adopción de exclusividades desplace indebidamente a un competidor. Siguiente. Ahora, los descuentos de exclusividad. En este nos basamos en el artículo 56, la fracción octava de la Ley Federal de Competencia Económica. En la tercera cláusula del modelo de contrato de franquicias Yajagás Green, dentro de esta misma y en el anexo B, se mencionan descuentos que serán aplicados sobre el precio mayorista del volumen de gasolina consumido en el año en curso. Debido a que es un mercado que se define por centavos, descuentos de tal magnitud impiden a los competidores llegar a una escala suficiente. Es importante mencionar que el precio mayorista es igual al precio de referencia internacional más el costo de importación más el margen del franquiciante. Okay. Nosotros nos basamos en Joshua Wright, comisionado a la Federal Trade Commission,
donde él menciona que cuando los demandantes alegan que los descuentos por lealtad, los descuentos por participación de mercado, contratos parciales de exclusividad, violan las leyes antimonopolio porque privan a los rivales del acceso a un insumo crítico. Estos van a aumentar sus costos y van a perjudicar en la competencia. Están aumentando los costos de los rivales en lugar de depredación de precios. A largo plazo, los precios de la gasolina van a ser mayores, causando una ineficiencia en el mercado y desplazando a sus competidores mayoristas. Y a la vez reducir el bienestar social. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar descuentos de hasta 30% en 1.440 millones de litros adquiridos en un año. Ahora, en la discriminación de precios, el 15 de marzo del 2016, Salvador Peña Ríos, director de compras de Millán, contactó a Maribel Flores, gerente de franquicias de Yajagas, solicitando una modificación de los términos y condiciones del contrato de franquicias. Maribel Flores responde el 30 de marzo de este mismo año, son únicamente para empresas que quieren sumarse como franquiciatarios nuevos. Esto mismo se niega a ofrecer el mismo precio a clientes anteriores a la nueva política comercial de Yajagas. Siguiente. Entonces, ¿qué solicitamos? Como consecuencia de haber incurrido a prácticas monopólicas relativas ya mencionadas, se le solicita a la comisión que determine la siguiente sanción. Multa por un equivalente de 8% de los ingresos del agente económico por haber incurrido en una práctica monopólica relativa con independencia de la responsabilidad social que se incurra. Esto basado en el artículo 127, la sección 5 de la Ley Federal de Competencia Económica. Además, la Comisión de Competencia de Yajalón, conforme a la fracción 1 del mismo artículo, deberá ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración ilícita del que se trate. Siguiente. Es todo por los primeros 20 minutos de parte de la autoridad investigadora. Muchas gracias, autoridad investigadora, por su participación. Sin más por el momento, pasamos a la presentación del equipo de la defensa. Equipo, sus 20 minutos empiezan ahora. Muchas gracias. Yo realizaré la defensa en los primeros 20 minutos por parte de Yajagas. Nuestra defensa consiste en que la autoridad investigadora está realizando un análisis erróneo de las disposiciones legales aplicables al caso concreto. La autoridad investigadora está acusando a mi defendida de cometer las prácticas monopólicas relativas reguladas en las fracciones 4, 8 y 10 del artículo 56 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Así que se procederá a desvirtuar cada una de ellas en dicho orden, empezando por la fracción 4. En la fracción 4 se contempla la práctica monopólica relativa, conocida por la doctrina como contratos de exclusividad, la cual consiste, según la ley, en la venta, compra o transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero. Las acciones del corporativo gasolinero Yajagas no cumplen dichos requerimientos, ya que nuestros contratos con nuestros franquiciatarios, si bien hay una restricción, esta restricción únicamente es aplicable al uso de combustibles de terceros en las gasolineras que sean parte de las franquicias, ya sea de Yajagas o Yajagas Green. Dicha injerencia está regulada y permitida por el artículo 142 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial de Yajalón, ya que se tiene como objeto el asegurar que se pueda mantener un estándar de calidad asociado a nuestra marca. No obstante, dicha restricción no es extensible de manera general, ya que nuestros franquiciatarios y socios comerciales en general tienen todo el derecho a comercializar con nuestros competidores de manera
alterna a lo que se realiza en las franquicias. Adicional a ello, en la fracción octava se encuentra la práctica monopólica relativa, conocida como descuentos por lealtad o transacciones condicionadas a exclusividad, la cual consiste, de acuerdo a la propia ley, en el otorgamiento de descuentos, incentivos o beneficios por parte de productores o proveedores a los compradores con el requisito de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, o la compra o transacción sujeta al requisito de no vender, comercializar o proporcionar a un tercero los bienes o servicios objetos de la venta. Una vez más, el actuar del corporativo gasolinero de Yajagas no entra dentro de dicho supuesto legal, debido a que si bien se otorgan descuentos dentro de la franquicia de Yajagas Green específicamente, dichos descuentos no están propiamente condicionados a que se mantengan relaciones exclusivas con Yajagas, sino que, una vez más, los descuentos, si bien podría considerarse que hay una exclusividad, únicamente es aplicable para las franquicias que operan bajo el concepto de Yajagas Green. Así que, de nueva cuenta, los franquiciatarios están en todo su derecho de tener transacciones comerciales con los competidores de Yajagas en todo lo que nos respecta a las franquicias. Y si bien está contemplado que los contratos sean por un tiempo de 8 años extensibles, se puede analizar dentro de los propios contratos que no existe ninguna sanción para los franquiciatarios al momento de querer terminar de forma anticipada el contrato. Entonces, dichos franquiciatarios pueden iniciar relaciones comerciales con otros competidores e incluso terminarlas con Yajagas en el momento en que lo deseen, en que lo consideren más apropiado. Por último, se encuentra la práctica monopólica relativa, considerada dentro de la fracción décima, conocida como discriminación de precios. Nuevamente, el consorcio gasolinero Yajagas no incurre en esta conducta debido a que el contrato de franquicias de Yajagas y Yajagas Green establecen precios uniformes para todos los franquiciatarios que se encuentren dentro de dichos modelos. Si bien se puede considerar que hay una diferencia entre los contratos de franquicia de Yajagas y de Yajagas Green, se debe de tomar en cuenta que dichos franquiciatarios no se encuentran en situaciones equivalentes. Los contratos de Yajagas existían previamente a la franquicia de Yajagas Green, por lo cual hay relaciones jurídicas de forma previa a el inicio de Yajagas Green. Y de forma específica al consorcio, al Gasolineras Millán, se debe tomar en cuenta que Gasolineras Millán ya estaba bien posicionado dentro de su respectivo mercado y estos descuentos que se le ofrecen a gasolineras independientes les permiten consolidar su poder dentro de los mercados respectivos. Por último, incluso si el Honorable Pleno llegara a considerar que Yajagas entra dentro de una de las prácticas monopólicas relativas, se debe de considerar que esta es legal y no debe ser sancionada, debido a que existen ganancias en eficiencia derivadas del actuar de Yajagas, específicamente del contrato de franquicia de Yajagas Green, tal como lo contempla el artículo 55 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Al introducirse nuevos bienes o servicios, se presenta una ganancia en eficiencia. De forma específica, el consorcio gasolinero de Yajagas introdujo al mercado de Yajalón los combustibles con alto componente en etanol
como parte de la campaña de Yahagas Green. Esto se puede apreciar en las páginas 7 y 8 del dictamen económico ofrecido por la propia Gasolineras Millán. Además de ello, el actuar de Yahagas está incentivando un mejor proceso de competencia y libre concurrencia, debido a que los competidores de Yahagas están en plena libertad de mejorar las ofertas realizadas por la propia Yahagas y aumentar su posición, mejorar su posición dentro del mercado relevante. Sería todo por parte de la defensa en esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, defensa, por su exposición. Sin más por el momento, pasamos a la segunda parte de esta audiencia, que es la réplica por parte del equipo de la autoridad investigadora. Equipo, recuerden que para estas réplicas solo se cuentan con 5 minutos por cada uno. Equipo de la defensa, sus 5 minutos empiezan ahora. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta en este caso? Primero que nada, se tiene que tomar en cuenta el contexto de la reforma energética del año 2015. Esta reforma permite que nuevos inversionistas extranjeros incursionen en el mercado mayorista de comercialización e importación de combustibles, cosa que antes no era permitida, y bien solo se le permitía a Yahagas, en el norte de Yajalón, importar y comercializar combustibles. Ahora, ¿qué busca esta reforma? Bueno, lo que busca es la libertad de concurrencia, que haya competencia en el mercado, que antes no la había, o tampoco la hay ahora por la existencia de Yahagas y el poder de mercado que tiene, por sus prácticas y demás. Otro objetivo que se buscaba era un abastecimiento eficiente. Parece que en el sur se han cumplido estos objetivos. ¿Por qué? Porque ha disminuido el precio de la gasolina, porque tienen mayor capacidad de almacenamiento en el sur, utilizan un medio de transportación más eficiente, que es el de los ductos, y bueno, ahora pasando a la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos. En el norte, por la ausencia de inversión en almacenamiento, es de 3 días. En el sur, es de 27 días. Cabe recalcar que los actos de Yahagas le impiden a los competidores alcanzar la escala suficiente como para invertir en ductos e incluso en almacenamiento. De haber invertido, tendría una mayor capacidad de almacenamiento Yajalón Norte. Ahora, el mercado relevante. Recordemos que el mercado relevante es el de importación y comercialización de combustibles en Yajalón Norte. Tienen poder sustancial de mercado, que esto no la contraparte, y esto es no solamente por el nivel de participaciones que tiene, sino por la existencia de barreras de entrada, que son las altas inversiones, y que además son las restricciones normativas por todos los permisos que se necesitan para incursionar en estos mercados. Y bueno, las prácticas monopólicas relativas. La defensa niega que se haya consolidado la proveeduría exclusiva. Sin embargo, sí se ha consolidado o sí se ha materializado, como lo establece la fracción cuarta del artículo 56. ¿Por qué? Porque los minoristas, al menos en la estación de servicio, Yahagas solo le puede proveer combustible a esos minoristas. No pueden acudir a otros competidores respecto de esa estación de servicio. Además, esto es para los minoristas que contrataron con Yahagas antes de la reforma energética y después de la reforma energética y política de Yahagas Green. Además, hay unos descuentos conducentes a exclusividad, que son descuentos por lealtad sobre todo el consumo del año anterior, solamente para Yahagas Green, por lo que ahí se consolida una discriminación de precios. Ahora, ¿cuál es el efecto? Recordemos que Yahagas ya tenía una participación de mercado muy alta. Ahora, con estos descuentos, incentiva que todos los minoristas acudan con él, independientemente de que la exclusividad respecto de una estación de servicios, los descuentos son tan atractivos que no permiten que otros competidores que apenas están entrando y que están enfrentando las barreras de entradas puedan incursionar en este mercado.
¿qué es lo que pasa? Se elimina la demanda residual disponible para los competidores de Yajagas, AR Petrol y Petrol International. Y además es importante tomar en cuenta que la vigencia de estos contratos es muy larga, es de 8 años. No se establecen cláusulas de salida. Y además, este contrato es renovable si a juicio de Yajagas se cumplió con todas las obligaciones por parte del minorista. Estos minoristas están atados y precisamente eso les hace posible que haya una discriminación de precios. Si Yajagas pretende que sean más eficientes las minoristas, pues no lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Y por qué puede discriminar precios? Porque sabe que tiene atados a los minoristas de antes de la reforma de 2015 y antes de la política de Yajagas Green, por lo que no le tiene que ofrecer estos descuentos a los nuevos franquiciatarios. ¿Y por qué no se encontrarían en situaciones equivalentes? Si al final, si el objeto es que sean más eficientes y son temas ecológicos y de una transición a energías limpias, ¿por qué negarle a los anteriores minoristas la posibilidad de participar en este mercado y de contratar con Yajagas? Se les acaba el tiempo, equipo. Muchas gracias por su posición, perdón. Ahora procede la palabra al equipo de la defensa para poder formular su réplica en 5 minutos. Recuerden, equipo, que tienen únicamente 5 minutos y el exceso de este tiempo no se va a contar. Equipo de la defensa, sus 5 minutos empiezan ahora. De acuerdo. Bueno, primeramente me gustaría iniciar con que una compañera me comentó que estaba en sala de espera, no sé si se pueda dar ingreso. Y bueno, respondiendo un poco a la réplica de nuestra contraparte, recordemos que al gozar de un poder sustancial de mercado no es ilegal. Lo ilegal es abusar de ello. Condenar a un agente por usar el poder sustancial es castigar a la competencia. La misma contraparte nos menciona de que no es la misma situación antes y después del 2015. ¿Por qué? Por la apertura comercial. Ok, de acuerdo, tomando esto en cuenta, podemos decir que el punto número 1, las políticas de descuento. Bueno, las políticas de descuento que generan en la práctica una exclusividad que no genere acaparamiento, por eso se hace. Y que esto motive a las empresas competidoras que ustedes mencionaron anteriormente, que es AR Petrol Company y Petrol International, entren en dicha competencia y generen mejores descuentos para para los franquiciatarios, ya que son gigantes multinacionales que claramente podrían competir y dar mejores descuentos a los mismos. Estos descuentos generan eficiencia e incentivan la competencia y, bueno, por otra parte, no se establecen cláusulas de salida en lo que a exclusividad de proveeduría nos compete. Pues sí, realmente no se establecen las cláusulas de salida, como mencionó la contraparte, lo acaba de mencionar, sino que en exclusividad de proveeduría no hay falta penal por cancelación del contrato y está establecido en el contrato, así que en cualquier momento ellos podrían terminar el contrato sin ninguna penalización. Bueno, sin más por el momento, creo que es cuanto y con esto terminaría. Perfecto, muchas gracias, defensa. Ahora pasamos a la parte de conclusiones. De igual manera, comienza la exposición de la autoridad investigadora. También otra vez son 5 minutos. Así que, equipo, su tiempo comienza ahora. Gracias. Los objetivos de la reforma energética son claros. Dirigir a la industria de hidrocarburos hacia un rumbo más eficiente, competitivo y confiable. La eficiencia, en primer lugar, se asocia a la minimización de costos en el proceso productivo. Sin embargo, la alta concentración de mercado resultante de la ya presentada estrategia de posicionamiento de Yajagas inhibe la posibilidad de que empresas internacionales, al menos igual de eficientes que Yajagas, puedan llegar a su escala suficiente para poder competir y dar dinamismo al mercado. Se denota así el incumplimiento del primer objetivo. En cuanto a la competitividad, dentro de algunos expedientes antes mencionados, la Comisión determinó que para la imposición de exclusividades
por parte de un agente con poder sustancial, se necesita que pueda incidir adversamente en el proceso de competencia y libre concurrencia. Se requiere que produzca el efecto de reducir la demanda residual de los competidores al grado que se les impida alcanzar la escala ya mencionada para acceder, permanecer o incluso para crecer exitosamente en el mercado. Los elementos a considerar para determinar si los descuentos tienen el objeto mencionado de desplazar indebidamente a los competidores son, en primer lugar, la frecuencia y la duración de estos descuentos. Observamos una oferta dirigida tan solo al 25% de la demanda total, acompañada de exclusividad a favor de Yajagás durante el tiempo que se aplica el descuento, claro. Por otra parte, al evaluar el dinamismo en el mercado, vemos que los precios, lejos de ir en descenso, van en aumento. Entonces, esto no va en línea con los objetivos de la reforma energética. Entonces, habiendo dicho esto, ¿no sería sensato creer que la estrategia de descuentos implementada por Yajagás abre la posibilidad de que aumente o se mantenga su poder en el mercado aún más? Bueno, ya evaluados estos elementos, vemos que el principal objeto de los descuentos es que ningún otro competidor, al menos igual de eficiente, puede equiparar. Esto al implementarse en base al consumo anterior. Esto provoca un claro y deliberado redireccionamiento del descenso en el crecimiento de participaciones de Yajagás, que se observa al empezar la reforma energética. ¿Puedes mostrar el gráfico, por favor? Donde Yajagás comenzó el 2016 con apenas 145 franquiciatarias green y hoy por hoy tiene más de 2,000, mientras que en este periodo de tiempo las competidoras internacionales han perdido arriba de 1,700 gasolineras, números que pues van muy a la par por lo que podemos ver. Y finalmente, la variable fundamental en brindar confianza a los consumidores es a través del incremento en infraestructura. Me refiero a la garantía a los ciudadanos de abastecimiento ante irregularidades entre oferta y demanda futura. Yajalo Norte solo posee el 11.11% de la capacidad total de la región sur, como ya había mencionado mi compañero anteriormente, poniendo en riesgo el cumplimiento no solo de los objetivos de la reforma energética, pero también de la política de almacenamiento mínimo de prolíferos. Sin embargo, sin suficiente demanda para los competidores internacionales, esto causa que el incentivo a invertir sea casi inexistente, desacreditando así el tercer propósito de la reforma. Bueno, ya dada la realidad descrita, para tener un mercado de hidrocarburos competido, eficiente y confiable, es necesario propiciar seguridad de libre concurrencia para incentivar no solo la inversión privada, sino también para disminuir los niveles de concentración de la industria que estamos viendo de acuerdo a los números, alcanzar menores precios de gasolina para maximizar el bienestar del consumidor final, y esto no será alcanzado con actitudes contradictorias al core de las reformas implementadas. Y solo para complementar, de acuerdo a la defensa de Yajagás, justifican sus actitudes con la implementación de el etanol 85, el cual ha sido considerado como contaminante para la atmósfera. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo esto va en línea con los descuentos de estrategias green? Gracias. Concluido. Muchas gracias, equipo. Ahora, de igual manera, pasamos a los 5 minutos de conclusión de la contraparte. 5 minutos empiezan ahora. Me está comentando que tiene problemas con el audífono, que si la escuchamos, y ya le comenté que no. No. ¿Quién es? Angélica Venta. Angie. Angélica. No sé si AV. Angie Venta, la que teníamos como Ajá. desconocida. Sí, creo que ella tiene que quitarle el silencio, porque sale que lo tiene en silencio. Sí, a mí también me sale que está en silencio.
¿Alguien más se puede Adelantar las conclusiones? Ujú. Bueno, es que queríamos tener la participación de todos los compañeros y ya, bueno, prácticamente era ella porque otra compañera tuvo otros problemas también. Entonces, bueno, yo voy a dar las conclusiones. Y bueno, las conclusiones que tenemos por parte de la defensa y tomando en cuenta lo que nuestra contraparte está demandando, pues primeramente sí, ok, de acuerdo, nosotros tenemos un monopolio, como le llaman ustedes, pero ¿a qué viene este monopolio? A muchísimos años de esfuerzo, ya que Empresas Millán pone su primera empresa en 1986. Fue la primera estación de servicio al norte del país, en Ciudad Victoria. La apertura que viene siendo hasta el 2015, vemos que pues, es una brecha bastante amplia de tiempo, de 1986 a 2015. Entonces, esto le da a nuestra parte, pues, frutos y la base para poder tener lo que tiene hasta ahora. En 2015, que es a partir de esto la apertura, sí entran dos empresas. Sin embargo, lo que vemos aquí es que la parte sur del país es un poco más atractivo para los inversores que la parte norte. Entonces, el hecho de que se posicionen en la parte sur, para ellos, pues, les resulta un poco más factible. Sin embargo, nosotros no tenemos barreras a la entrada, no tenemos este impedimento que les impida, como válgame la redundancia, posicionarse en el norte del país. Y bueno, lo que mencionaba nuestra contraparte de respecto al etanol, nosotros estamos generando nuevos servicios green que sean a favor del medio ambiente, y eso también hace que los precios sean un poco más elevados, y por eso el precio es, pues sí, un poco más elevado, y la competencia pues está abierta. Y como les había mencionado con anterioridad, pues esto no es, tener poder de mercado sustancial no es ilegal, y no estamos abusando ni estamos castigando, como ya lo mencioné también con anterioridad. Si los franquiciatarios buscan salirse, pues no hay ninguna penalidad en el contrato, y está mencionado en el contrato. Si hablamos de descuentos, pues estos descuentos son también para motivar la competencia económica, que es lo que se está buscando. Y el poder de monopolio, como se mencionaba, en 2018 la participación en el mercado era de 85.10%, pero antes de esto, pues era prácticamente pues más alta. Entonces, a partir del 2015, perdón, empezamos a perder también esta participación en el mercado, y poco a poco, si se siguen posicionando más empresas multinacionales aquí en Yajalón, pues se irá también perdiendo participación en el mercado. También tenemos que entender que vivimos en un mundo globalizado y que tenemos que estar siempre innovando y pues dándole lo mejor a la población. Es cuanto. Muchas gracias, equipo. Gracias a ambos equipos por sus ponencias. Ahora pasamos a un espacio donde, si los jueces tienen alguna duda, es ad hoc comentárselas a los equipos para que puedan contestar. Jueces, les cedo la palabra. Patricio, si quieres tú empieza, yo ahorita sigo después de ti. Ok, muchas gracias, muchas gracias, Gonzalo. Ok, pues muchas gracias a los dos equipos por sus exposiciones. A mí me gustaría hacer unas preguntas. La primera es para la autoridad investigadora, ¿no? Me gustaría que la respondiera Liliana. Sí, ¿Tú eres abogada o economista? economista. Economista, ok. ¿A quién defiende el derecho de competencia? A los consumidores. A los consumidores, ok. Bienestar de la sociedad. Ok.
Entonces, tomando esa premisa, no sé si pudieras enfocar qué es lo que acusan a Yahagás de haber hecho y cuál es el efecto que tienen los consumidores. Bien. Lo que nosotros estamos considerando como el daño, la teoría del daño dentro de las prácticas realizadas por Yahagás es el hecho de que se desincentive la competencia, que desplace la competencia internacional, o sea, que se vayan y que se elimine la posibilidad de inversión en infraestructura, lo cual pues va en beneficio de la sociedad debido a que en el futuro pueden haber disparidades entre oferta y demanda que pueden hacer que los consumidores no tengan gasolina suficiente para pues poder consumir. A su vez, el hecho de que no haya libre competencia, pues no va a haber una regulación en cuanto a los precios, y si quedara solamente Yahagás como líder en competencia dentro del sector, él no tendría ninguna regulación, ningún impedimento para apreciar al precio que se le antoje a los minoristas, y debido a la estructura de costes de los minoristas, pues los consumidores finales van a estar presentando un mayor costo al final de cuentas. Ok, gracias. Ahora, ¿quién es abogado en tu equipo, Liliana? Jaime Sánchez es abogado. Jaime, al fin y al cabo, cuando estamos en uno de estos casos, la autoridad investigadora viene siendo como el Ministerio Público, ¿no? Que hace las investigaciones, ergo su nombre, y tiene que acreditar que las conductas se encuadran en el supuesto normativo. ¿Ok? Oí mucho de la reforma energética y que no se estaban cumpliendo los objetivos. Eso yo creo que es muy interesante, pero es materia de discusión quizás en el Senado y en la Cámara de Diputados, y no en un caso de competencia. Entonces, a mí lo que me interesa saber es, mencionaron los supuestos, ¿no? De que necesitas tener poder sustancial, en el mercado relevante, y cuándo tienes poder sustancial, y si cometes una de las tres, conductas, ¿no? Pero hay una parte que creo no haberle escuchado y me gustaría preguntártela, es ¿cómo es que están desplazando al consorcio Millán? Claro, bueno, hay ciertos, como comentaba, hay ciertos requisitos de procedibilidad que se deben cumplir, entre ellos que al final de cuentas no se realice solamente la conducta, sino que ésta tenga un efecto u objeto de desplazar. Y creo que esto lo podemos ver si analizamos sistemáticamente cuáles fueron las conductas en que incurrió Yahagás, que fue discriminación de precios, proveeduría exclusiva y descuentos conducentes a exclusividad. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Es que ya tenía una participación muy alta Yahagás y tenía contratos con distribuidores antes de que entraran los nuevos competidores, que estaban sujetos a una vigencia muy larga de 8 años, en los que además no había ninguna cláusula que les permitiera salir, es decir, no eran negociables esos contratos, como lo citamos en nuestra presentación, y eso hace que sea muy pequeña la demanda que le queda disponible a los otros dos competidores. ¿Y en qué medida lo sigue desplazando? Pues que se le ofrecen descuentos ahora a los nuevos minoristas, porque esos descuentos ya no se le tienen que ofrecer a los minoristas anteriores, y pues esto se tiene que analizar desde una perspectiva de la regla de la razón, como ya habíamos citado, que había mencionado el comisionado de la FTC. Ahora, ¿por qué? Porque lo que realiza esta conducta, o lo que hace es, genera que muy altos para los otros dos competidores, los desplaza en la medida en que la demanda disputable es muy, muy pequeña, y ni siquiera pueden alcanzar una escala suficiente
como para competir con Yajagas. Esto independientemente de que los costos, el de importación, el precio de referencia internacional, sean los mismos. Ok, gracias. Gonzalo, no sé si quieras tú hacer algunas preguntas. Sí, de hecho sí. Justamente primero empezaría con la parte de la unidad investigadora. Corrígeme si me equivoco. Eduardo, tú eres de la unidad investigadora, ¿verdad? Sí. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta que creo que es clave. Y es básicamente el argumento total que trae la parte de la defensa. ¿Cuáles son las cláusulas de salida? ¿Qué tan costosas son esas cláusulas de salida? Te voy a explicar un poquito de dónde viene mi pregunta. Porque si de pronto ellos, como han argumentado, que no tienen justamente un costo de salida, que es fácil la terminación del contrato por terminación anticipada, pues ahí está prácticamente el corazón del sistema. ¿Me puedes explicar esa parte? ¿Cómo la están viendo desde ustedes? El costo de salida en ese caso, si partimos de la premisa de que solamente se pueden salir si Yajagas considera que no se han cumplido con las condiciones del contrato, entonces la única manera en la que se podrían salir es no cumplir con el contrato, lo cual podría llevar a pues un litigio, ¿no? O sea, una carga económica muy grande para la familia Millán, pues lo cual como un chantaje, o sea, es o te sales, perdón, o te quedas o te vamos a quitar millones de pesos, ¿no? Así lo veo yo. Ok, bajo ese mismo entendido, te voy a hacer una pregunta que ese es sobre todo del big picture de lo que se está viendo. ¿Cómo queda justamente el modelo de franquicias? ¿Cómo queda el contrato de suministro en base a lo que es un cambio de ley? ¿Qué previsiones trae estos contratos? ¿Qué previsiones trae? O sea, ¿podría explicarme un poco más la pregunta, por favor? Sí, la pregunta tiene que ver con una cosa. Estamos hablando de lo que era un régimen anterior, donde está básicamente el monopolio, pasamos a un modelo que promueve la competencia. Obviamente, todo lo que tenías anteriormente se tiene que adaptar a esta nueva realidad. Ahí, obviamente, y lo expusieron muy bien al principio, estos contratos que tenían justamente una duración de 8 años, que podían ser renovados unilateralmente, están en plena contradicción con la nueva ley. Esto ahí obviamente, y típicamente eso te lo podría adelantar incluso hasta la propia jurisprudencia que hay en la ley, puedes hacer la extinción del contrato por un cambio de ley. Aquí justamente es cómo ante la luz de esta posibilidad, cómo lo estarían viendo ustedes. ¿Lo incluye? ¿No lo incluye? ¿Cómo se podría considerar a la luz de los argumentos? Eso también tómelo muy en consideración la defensa, porque ahorita la misma pregunta me la van a responder ustedes. Pero disculpe, ¿qué cosa considerando exactamente? O sea, no entendí muy bien lo que se debe considerar exactamente con su pregunta. Sí, que si el cambio de ley te da posibilidad de la extinción del contrato. Sí, sí te da posibilidad en principio, pero eso lo tendría que determinar un tribunal. No sería automático. Se tendría que demandar la revisión del contrato. Ok. Azucena, a ver, ahora de tu lado, respóndeme esa misma pregunta. ¿Cómo en este caso se defendería justamente la preservación del contrato a la luz de un cambio de ley? Bueno, nosotros no somos un monopolio y en cuanto alguna empresa, algún franquiciatario quiera salir, romper lo que guste hacer con el contrato por el cambio de política, claramente puede hacerlo. No existe, como ya mencioné con anterioridad, no existe alguna penalización. Sí existe, como lo acaba de mencionar nuestra contraparte Eduardo, sí existe la posibilidad y bueno, a partir de la nueva política y no habría problema por ello. Ok.
Una última parte que les quisiera preguntar. Bueno, más que nada, más que pregunta, es un comentario muy sencillo. En la parte del etanol, en realidad no sería un sustituto como tal, de hecho traería incluso las externalidades por una generación precisamente de mayores oxigenantes, que son precursores de ozono. En ese caso sería un producto mucho más contaminante al medio ambiente. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y bueno, por el momento eso es lo que tengo de preguntas. Perfecto. Ahora hacemos a los jueces por las preguntas y teniendo en consideración... sí, Diego, disculpe. una pregunta. ¿Cómo se llamaba el tercer juez? Perdón. Se llamaba Edgar David Gaitán. Sí, es que creo que está también en la reunión. Entonces, perdón. Pues no sé si tengo alguna pregunta. Sí, lo veo, de hecho. Sí, sí, hola, ¿qué tal? He estado presente, de pronto no puse mi cámara, pero estoy atento a la exposición. Gracias por turnarme el uso de la palabra. Bueno, a mí me parece que los argumentos que ejerce la parte acusatoria son muy sólidos desde el punto de vista jurídico, y en razón de ello, la parte defensora también ha tratado de rebatir esos argumentos apelando primordialmente a las razones de carácter legal o jurídico, ¿no? Pero como el disciplinario, ¿no? Particularmente relacionado con la integración de dos importantes campos disciplinares explicativos de las estructuras de competencia, que son por una parte el derecho y por otra parte la economía. A mí me gustaría considerar en particular los argumentos que brinda la economía desde el punto de vista de la importancia que tiene la competencia económica con el objetivo de generar un mayor nivel de bienestar social, ¿verdad? Y esto lo articulo puntualmente con el comentario que al final hacía la parte defensora en voz de la intervención de Azucena, en el sentido de que en última instancia de lo que se trata es de beneficiar al consumidor en razón de una relación entre precios y consumidores que en última instancia resulte favorable para la generación de bienestar social, en razón con lo que yo considero que es una variable clave, ¿no?, de la medida del bienestar social, que es la ampliación del excedente del consumidor, ¿sí? En ese sentido, mi pregunta sería para la parte defensora, para usted contestarla, o bien si entre ellos se pueden organizar para darle respuesta a mi pregunta, y va en el sentido de cómo rebatir un argumento jurídico que a mí me parece muy sólido por parte de la parte acusatoria, en el sentido de que el combatir el monopolio resulta en beneficio de la población como consecuencia de ampliar el bienestar social y primordialmente el bienestar social explicado por una expansión del excedente del consumidor y del beneficio de la industria. Creo que el argumento económico eventualmente puede ser una contraparte sólida para rebatir lo que yo veo como un argumento jurídico muy fuerte por parte del segmento acusatorio. Existen elementos en las estructuras de información, en los datos, en la evidencia empírica que tiene el caso hipotético, que nos permitan acreditar que efectivamente la segmentación de los mercados ha redundado en una ampliación del excedente del consumidor y por ende en una expansión del bienestar social. Eso es pregunta para en general para el equipo que lleva la parte de la defensa. Bueno, creo que igual me toca responder la pregunta. Por el lado económico, lo que se busca a partir de una apertura comercial es la atracción de inversión extranjera directa. Lo que también se busca es nueva inversión y no la adquisición ya de estas empresas. Angie, ¿quieres participar? Sí, gracias. Una disculpa y espero que se me escuche bien, pero tengo problemas de internet. Bueno, algo hay que resaltar es que dentro de nuestros contratos
La duración de 8 años busca principalmente que esta relación que tengamos con las franquicias innove la pues, inversión dentro de este mercado. Un mercado que de por sí ya barreras de entrada son difíciles por el problema de distribución y los problemas que también implica pues también tener los ductos necesarios para poder distribuir el producto. Ahora, con estos 8 años de periodo que va a durar nuestro contrato, dentro de las obligaciones que nosotros tenemos, además, es compartir los conocimientos y el know-how sobre la producción y distribución de este producto. Por lo tanto, un contrato de 8 años a tendencia va a beneficiar a los consumidores, porque al mejorar la inversión vas a reducir los costos de este. Y una vez que se reduzcan los costos de este, nosotros vamos a poderles ofrecer a los consumidores precios mucho más baratos, que al final con la apertura que se da en 2015 también es un proyecto que se busca, ¿no? Hacer que los consumidores tengan un precio de gasolina mucho más económico. Sin embargo, nuestros contratos nuevos que buscan tener como estos descuentos a las nuevas franquicias que deciden unirse, también son, busca que estos descuentos también a la larga traigan beneficios directos. Pero con las franquicias que ya tenemos un contrato, este manejo y relación que tenemos ya viene de largo plazo y por lo tanto los proyectos de inversión al final van a traer excedentes al consumidor que difícilmente se lograrían si hiciéramos un cambio y se permitiera hacer una contratación diferente o una salida sin problemas. Bueno. Bueno, muy bien, esa era mi pregunta. Gracias, gracias, Angélica. Gracias, Diego. Muchas gracias. No sé si sea la pregunta que tenía o si tenga una más. Yo creo que tenemos unos 2 minutos nada más para una última pregunta. Por si no hacerlo así. Si pasarla con... alguien más no tiene pregunta, Diego, Gonzalo, si me permiten. Diego, David y Gonzalo. Yo tengo una pregunta para la defensa, ¿no? Y es más pregunta para ustedes, ya saliéndonos un poquito del papel, pero me gustaría que del que están defendiendo. Pero la pregunta es, ¿cómo explican que teniendo dos regiones que empezaron con las mismas reglas, acabaron en lugares tan distintos? Y que pareciera ser, como lo dijo la autoridad investigadora, que, porque fue el argumento que hicieron atando el cambio en el índice de Herfindahl, a que ese cambio de participación es consecuencia directa de las políticas que tienen ustedes en el norte, que no están presentes en el sur, ¿no? Las políticas de descuentos. Entonces, me gustaría que lo contestara alguien que sea distinto a Azucena y a Angélica, sí. ¿Quién más está del equipo de la defensa? José Manuel, de hecho, que empezó justamente esa parte. Creo que sería una buena pregunta. Creo que lo perdimos a José Manuel, no lo veo. Liliana es de la autoridad investigadora. A ver, ¿quién más está? Aquí tengo que está también José Manuel y Abril, ¿no? Pero no está Abril en la... Son solo ustedes tres, ¿verdad? Bueno, entonces, si quieres, Angélica, tú que hablaste menos en la exposición. Estás en mute, Angélica. Sí, ahora sí ya me escucho. Ya. Gracias. Por lo que entiendo, la parte defensor, la parte que nos acusa está señalando que los descuentos fueron los que generaron como las diferencias entre los mercados del norte y el mercado del sur.
Sin embargo, también aquí tenemos que señalar que estos descuentos que se están estableciendo son apenas por parte de las nuevas franquicias que se están desarrollando. O sea, Yaha Gas Green es apenas un proyecto que se está desarrollando a partir de, igual también del proyecto de apertura de 2015. Entonces, estos descuentos en sí solamente se han aplicado a algunas de las franquicias que están teniendo contrataciones con nosotros y no con las otras que, por ejemplo, en este caso Millán desde 1986 tiene pues una relación con nosotros. Entonces, también hay que señalar, y vuelvo a reiterar la parte de que estos nuevos beneficios que nosotros tenemos de contratos a largo plazo son en búsqueda de mayor inversión en la región. Entonces, estas inversiones que se están haciendo han permitido pues reducir los costos en algunas de las zonas dentro del país de Yahalum. Ok, muchas gracias. Ahora sí, por cuestiones de tiempo, tenemos que cerrar la sesión, por lo que me gustaría reiterar el agradecimiento a todos los jueces y de igual manera a ambos equipos participantes. Por el momento les pido por favor a los participantes que abandonen la sesión. Quisiera reiterar mis felicitaciones y bueno, ustedes saben el proceso de seguimiento del concurso, así que por el momento lo que toca es a los jueces quedarse aquí y a deliberar, por lo que también pido que se pare la grabación, por favor, a la persona encargada. Y bueno, muchas gracias. Pueden